Hola queridos suscriptores, vamos a hablar del poder sobrenatural de la fe del obispo Macedo. Vamos avanzando, vamos por la página 145, pero vosotros sois del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que lo anunciéis en las virtudes de aquel que llamó a las tinieblas a la luz admirable. A partir del bautizo es personalmente realizado el Señor Jesús, el cristiano comienza a gozar de derechos y privilegios como por ejemplo orar en lenguas extrañas para su propia edificación, la manifestación de la fe viva poderosa delante de la fuerza del mal y condiciones de sobrepasar cualquier barrera o dificultad por el poder de Dios le concede a aquel instante todas las ventajas que solamente después de la bendición se pueden comprender. La actitud de la fe en este sentido es esforzarse para el máximo que la búsqueda de la presencia de Dios a través de las oraciones, ayunos, lecturas de la Biblia y principalmente de la participación regular de las reuniones, en especial aquellas donde los cultos son dirigidos con esta afinidad. Durante la búsqueda del Espíritu Santo, el candidato debe abstenerse en cualquier preocupación o pensamiento sutil de lo que lo distraiga de buscar o ocupar la mente con alabanzas al Señor Jesús, por supuesto que en el momento que se propone a buscar el sello de Dios para su vida, encontrará un sillón de obstáculos diabólicos para desanimarlo de su objetivo. El diablo sabe que cuando alguno recibe el bautismo con el Espíritu Santo, su fe torna implacable y consecuentemente un soldado habilitado para vencerlo. En el nombre del Señor Jesús, en cualquier momento, mi amigo lector, durante su vida jamás se calle delante de Dios. En la expectativa de algo sucederá, dirigirá sus pensamientos a través de oraciones y palabras. Se expresa en su cariño y el amor por su Señor. El libro de los santos está lleno de oraciones de alabanza de Dios. Sería bueno para el candidato conocer bien la manera de glorificarlo, expresando su gloria y palabras. Cuando la persona hubiese honrado a Dios en todo el corazón, entonces la manifestación de la presencia de Dios envuelve todo su ser, haciéndola sentir renovada de su fuerza con profunda sensación de paz. Enseguida se inicia la oración de lenguas extrañas, el punto de que realmente la persona pasa a hacer todos los problemas una forma insignificante, tamaña la capacidad del Espíritu de Dios le da. El momento exacto en que la persona estuviera buscando alabar a Dios, envolverse la clima de la alabanza, es normal que la picazón de espalda de que un niño llore, que aquel trate de llamar la atención en lugar de buscar de Dios, siempre para alguna cosa, para desviar la atención. Si eso sucede realmente, la persona debe ponerse feliz, ya que significa que ella está en el camino correcto y el bautismo tan deseado a punto de ocurrir. Gracias a Dios, aquellos disturbios, sino actividad de los demonios. El objeto es desviar la atención de las personas de Dios hacia situaciones alrededor y consecuentemente impedirles seguir buscando al Señor en todo corazón. Palabra que produce vida, el Espíritu Santo vendrá por ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Lucas 1:35. Capítulo 3. Los obstáculos del reino de la fe. La compasión. La oración fervorosa a favor de alguien enfermo u oprimido nunca sufrirá efecto deseado mientras que esté acompañado en el sentimiento de la compasión. Cualquier otro sentimiento está indirectamente ligado al mundo físico.
La oración de la fe está vinculada al mundo espiritual, por lo tanto no se puede mezclar la fe y los sentimientos, ya que ella es independiente de los sentidos, ella es la certeza, las cosas que esperan nada más. Afirmo por la experiencia propia, muchas veces he movido por un sentimiento de amor y compasión. Fui a orar por las personas que habían sensibilizado sus grandes problemas, como por ejemplo enfermedades incurables. Sin embargo, no solo las decepcionaré además, sino que yo también quedé decepcionado por no haber conseguido el éxito en aquellos casos. Hasta mi propia esposa, mi propia casa, muchas veces oré a favor de mi esposa, de mis hijos, y nuevamente sumé más frustraciones. Porque se había desvanecido mi fe, estaba en un pecado como para que Dios no respondiera a mis súplicas de ninguna manera. La verdad es que cuando vemos el sufrimiento de alguien quedamos tan sensibilizados a nuestra oración, deja de ser fe para ser compasión. La oración de la fe resulta ineficaz debido a de que nuestra sujeción de las circunstancias de aquel momento para que haya efectivamente el resultado positivo de la oración de la fe es impredecible. Que esta sea la plenitud de la certeza que después de terminar de la oración la persona estará totalmente sanada, no importando cuáles sean los síntomas de que ella pueda presentar. No podemos en ningún lugar analizar o verificar la persona quedó o no sanada, porque esto ya es como síntoma de duda. Por supuesto, anulará el efecto de la fe. Otro aspecto nocivo para la operación de la fe es cuando el pastor u obrero quiere saber exactamente el estado clínico del paciente, como fuese un médico. Eso es absurdo. Cualquiera que sea valorado en la enfermedad no servirá en nada para la realización de la santidad divina, ya que ésta acontece a través de la fe. La obligación del pastor o quien vaya a hacer la oración de la fe es solamente determinar la curación por la fe y a través de la palabra fuerte autoritaria sobre la enfermedad. La fe parte de otro mundo distinto entre sí. Intentamos utilizar los pronósticos conocidos como el ejemplo que estaremos sometiéndolo al reino científico de este mundo. Esto tiene la relación alguna del ministerio de la fe cristiana, sino con la medicina. Recuerdo que la niña de 6 años me fue traída por sus padres en la Iglesia Universal del Reino de Dios desde una ciudad lejana. Tenía leucemia y los médicos habían dado por tiempo de su vida. Cuando tomé el conocimiento del estado clínico, me conmoví por inmediatamente. Me vino a la cabeza mi primera hija, que tenía casi la misma edad, y entonces me puse en una situación de aquellos padres y sentí mucho dolor. Motivado por un profundo sentimiento de amor y compasión, oré por aquella niña con tanto fervor que me puse a llorar con sus padres. Cuando terminé de orar tuve la impresión de que estaba realmente curada, hasta que cambió la fisonomía. Un mes más tarde recibí noticias suyas de los nuevos exámenes que no habían presentado ningún tipo de anormalidad, lo que me hizo sentir espiritualmente realizado. Un año después recibí noticias de que estaba internada en un hospital de Río de Janeiro. Al visitarla no pude evitar llorar otra vez y ni sentirme decepcionado conmigo mismo y con Dios, a pesar de saber por sus padres de que desde que ella había vuelto a su tierra había sido curada por la fe. Los demás parientes no creyeron en su sanidad, y los otros factores contribuyeron para que aquella oración de fe no tuviera efecto. Aún así no acepté ningún pretexto y verdaderamente me quedé frustrado para aquellos que hacen la fe una opción de vida.
que vive por la fe y no hay límites realizaciones. Para ellos es lo mismo orar por un canceroso que por alguien que tiene una simple jaqueca. La fe cura un cáncer. Es la misma que cura el dolor de cabeza y mueve las montañas. La fe proviene del mundo invisible. El reino de Dios alcanza el mundo invisible, haciendo posible los imposibles de este mundo cuando alguno del poder de la fe a hacer cualquier tipo de cosas. Este mundo está nada más, nada menos, haciendo uso de la autoridad suprema de Dios, como si estuviese aquí obrando sus maravillas y en carne y hueso. El propio Señor Jesús afirmó: es cierto que os digo que el que en mí cree, las obras yo hago, él también las hará, aún mayores, y hará, porque voy al Padre. El Señor no diría por eso de que sí, que ninguna palabra salió de su boca sin tener propósito determinado. Entonces hemos visto que nadie realizará las obras iguales a las suyas. Hemos hecho esta pregunta nosotros mismos, aún no tenemos la respuesta. La fe certeza que las cosas se esperan de un don de Dios para la energía que producirá la usina nuclear de la palabra de Dios, que está posible en todos los que simplemente creer en Dios según la Sagrada Escritura. Cuando se ministra en la oración de la fe, es como un poco de Dios que nosotros tenemos fuese, pero Él no quiere, entonces tiene que funcionar. Es un domingo, un mes de mayo, una hija me buscó en la iglesia. La señora comenzó a encontrarme los problemas antes de hablar media docena de las palabras. La interrumpí de hablar media docena de palabras, la interrumpí y le dije: señora, vamos a ser más directos. ¿Cuál es el problema de su hija? Por su fisonomía se la vio un tanto decepcionada, pero tomó valor y me respondió: mi hija tiene lepra. Tiene la espalda y el pecho lleno de horribles heridas. Por favor, ayúdeme. Indudablemente, sin darle mucha importancia al estado crítico de su hija, dije: cierra los ojos y vamos a orar. Al imponer las manos en ella, manifestó el espíritu malo en la madre. Luego de reprenderlo en el nombre del Señor Jesús, yo dije a la niña: mi hija, usted está curada. Todo esto no tardó más de 5 minutos. El 8 de junio, 2 semanas más tarde, aquella señora trajo a su niña de nuevo a la iglesia totalmente curada de aquella lepra. Porque no quedaron todos curados a través de mis oraciones, particularmente mi fe ha sido la misma. Como dije anteriormente, cuando sabemos que los detalles del problema nos sensibilizamos y consecuentemente nuestra fe la mezcla con el sentimiento, así no pasa nada por la fe que funciona sola, independientemente de cualquier cosa. Esta gran razón por la que puedo las oraciones particulares, ni siquiera en la atención pastoral, excepto de aconsejar, sacar alguna duda o dar algún tipo de orientación bíblica. De lo contrario, la persona buscará sensibilizarse siempre, y una oración de fe mezclada con la sensibilidad no sufre ningún efecto positivo. La oración de la fe de los mayores resultados en las personas de estas se concentran en la fe durante las reuniones, estos momentos donde nosotros, los ministros de Dios, estamos absolutamente desprendidos del mundo físico, totalmente inmersos a predicar el pueblo de la palabra, la voluntad de Dios. Mientras predicamos, entonces nos inspira en lo que debemos hacer, ayudar a su pueblo afligido. Nuestra oración está completamente desprovista de cualquier
sentimiento humano, llenas de fe. El cristiano que no ha realizado bien la palabra de Dios, ni su propia palabra, es el motivo principal de la fe cristiana de los días actuales. Evita a tal afinidad de los cristianos primitivos, de los apóstoles del Señor. No permitía tiempo haciendo las largas oraciones del tiempo. Señor, ten misericordia de esta pobre criatura que hace tanto y que sufre a favor, cúrala. No, nunca. Pedro, cuando vio al cojo y de nacimiento, le pedía limosna de una puerta del templo, dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, 4-6. Eso sí es la fe viva y activa. Efectivamente hubo una autoridad y un coraje para ponerla en práctica. La palabra de Pedro hizo que el cojo caminara por causa de la garantía del nombre del Señor Jesucristo. El hombre llamado Eneas, 8 años, que se encontraban en la cama porque era paralítico. Pedro, otra vez usando sus prerrogativas de testigo del Señor Jesucristo, de la fe y de sus promesas, en su nombre le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Hebreos 9:34. Y íntimamente se levantó. Quedó pensando en los seguidores del Señor Jesús, que ciertamente motivados por un profundo sentimiento de compasión cariñosa, prometiéndole ayudar a orar. Los días, esta es la actitud de las disculpas para esconder la cobardía delante de los problemas graves. Realmente la palabra es muestra de la boca de la fe. Nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, también es como si fuera poco, aún tenemos el Espíritu Santo. Siempre confirma en Dios de que la boca del obispo, del pastor, cualquier persona, a partir del momento de que alguien, como dijo el Señor Jesús, quiere esto, aquello, sin duda el corazón acontecerá. Este es el secreto de la fe, funciona así como la realiza lo imposible. Cuando el enfermo llega hasta nosotros en el lugar entre la compasión, nosotros debemos ordenar que quede curado de este momento usando apenas el nombre del Señor Jesús. La sanidad quedará en manos del Espíritu Santo, que desde luego acompañará nuestra determinación. La curación por la fe depende de la palabra del enfermo que oye. Cuando el enfermo va a conseguir la palabra que tiene de la boca de Dios, cuando nosotros la pronunciamos para él. Fue así que el cojo fue sanado por Pedro, como Eneas y otros tantos. La fe funciona más en cuestión de obediencia de las palabras de Dios que otra cosa. Cuando alguien trata de obedecer la palabra del Señor Jesús, está ejercitando su fe y haciendo posible que antes de lo imposible, si hubiese de dudas de las palabras, se cumplirán automática y naturalmente. Por lo expuesto, podemos entender las instrucciones del Señor Jesús primeramente para los 12 discípulos: sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios. Mateo 10:8. Después de partir a los 70 en cualquier ciudad donde entréis, y sanad a los enfermos que en ella haya. Hoy estos envía cada uno de nosotros que creemos en la resurrección, lo mismo que nosotros nos han dado que oremos por los enfermos, necesidad de curárselos.
Es muy importante observar al Señor. Nunca instruyó a sus discípulos para que orasen en favor de lo que necesitamos y no de que resolvieran los problemas espirituales, que estos por supuesto el Señor nunca mandaría algo que estuviese más allá de nuestra capacidad, ya que nunca exige algo en lo que podemos realizar. Se ordenó para curárselo los enfermos. Tenemos que obedecerlo de la misma forma de la fe. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en la página 156. Por favor, suscríbanse, regálenme un like y compartan. Que tengan un buen día donde quiera que estén.